Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy importante para cualquier trabajador o empleador en el Perú: el despido, cómo se relaciona con los derechos fundamentales. ¿Puede un empleador simplemente despedir a alguien de forma arbitraria? ¿Qué mecanismos de protección existen? Para discutir esto contamos con dos expertas de lujo. Maumi, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, David. Es un tema fascinante que toca la esencia de la relación laboral y la protección constitucional. Y Mariam, bienvenida también. Conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional será clave para entender la aplicación práctica de estos conceptos. Muchas gracias, David. La postura del tribunal ha sido fundamental para delinear los alcances de la protección contra el despido en nuestro país. Perfecto. Para poner un caso en concreto a nuestra discusión, tomaremos como referencia una importante sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente número 976-2001 del TC, el caso de don Eusebio Llanos Huasco contra la Telefonía del Perú S.A. Maumi, cuéntanos brevemente cuál fue el contexto de este caso. Claro, don Eusebio Llanos interpuso una acción de amparo en abril del 2001, solicitando que se deje sin efecto una carta notarial de fecha 6 de febrero del 2001 y que se ordene su inmediata reposición en el puesto que ocupaba antes del 1 de febrero del 2001. Él consideraba que su despido vulneraba su derecho constitucional al trabajo. La empresa Telefónica del Perú defendió su posición, alegando que el despido se había producido de acuerdo a ley y que no se trataba de un despido nulo, por lo que la reposición no procedía en un amparo. Además, argumentaron que la vía del amparo no era la idónea para carecer de etapa probatoria, sugiriendo que el caso debía verse en la vía laboral ordinaria. Ahí tenemos el primer punto de controversia: la idoneidad del amparo para casos de despido. Mariam, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional sobre esto? El tribunal fue enfático. No comparte el criterio de que el amparo no sea la vía idónea para resolver controversias laborales, donde se alega la violación de un derecho constitucional. Recordó que en Perú, el afectado en sus derechos constitucionales laborales no está obligado a acudir previamente a las instancias judiciales ordinarias. Exacto, según nuestra legislación, específicamente el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 23.506, de hecho, si el justiciable opta primero por la vía ordinaria, luego su demanda de amparo será desestimada. Esto significa que, a diferencia de otros países, en Perú el amparo es un proceso alternativo. Se puede acudir a él directamente una vez agotada la vía previa, si es que la hay, siempre que se busque proteger derechos reconocidos en la Constitución. Interesante. Entonces, el amparo no es necesariamente el último recurso. Pero, ¿qué pasa con el argumento de la falta de etapa probatoria en el amparo? El tribunal abordó ese punto también. Señaló que el carácter alternativo del amparo nada tiene que ver con la ausencia de una estación probatoria. La finalidad del amparo no es dilucidar la titularidad de un derecho, sino restablecer su ejercicio cuando ha sido afectado. Esto implica que quien recurre al amparo debe mínimamente acreditar la titularidad del derecho constitucional y la existencia del acto cuestionado. En otras palabras, el amparo es un proceso al acto. El juez no se centra tanto en actar pruebas complejas, sino en buscar la legitimidad o ilegitimidad constitucional del acto reclamado. Como cita el tribunal a Juventino Castro, lo esencial a probar es la existencia del acto y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. La inexistencia de una etapa probatoria extensa no se debe a que sea un proceso sumario, sino a su finalidad y objeto: proteger derechos constitucionales. Queda claro entonces que el amparo sí puede ser una vía para discutir afectaciones constitucionales, incluso en contexto laboral. Esto nos lleva a un concepto fundamental que el tribunal desarrolla esta sentencia: la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Históricamente, los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado. Protegían al individuo de las acciones u omisiones de los poderes públicos. Esa concepción tradicional se pensaba que entre particulares no podía haber abusos ni relaciones asimétricas, ya que sus relaciones se basaban teóricamente en plena libertad e igualdad, regidas principalmente por el Código Civil.
Pero esa visión ha evolucionado significativamente. Hoy, los derechos fundamentales no son solo derechos públicos subjetivos que garantizan un ámbito de autonomía individual frente al Estado. También son valores supremos que configuran el orden constitucional, son el fundamento del orden jurídico y de la paz social. Y aquí viene lo clave. Esta concepción objetiva de los derechos implica que informan y se irradian a todas las relaciones jurídicas, incluyendo las que se dan entre particulares. Actúan como verdaderos límites a la autonomía privada. Esto se deriva de la idea de la Constitución como ley fundamental de la sociedad, plasmada en el artículo 1 de nuestra Constitución, que señala que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Además, el artículo 38 de la Constitución, al establecer que todos los peruanos tienen el deber de respetar y cumplir la Constitución, proyecta su vinculatoriedad erga omnes. Esto significa que su fuerza normativa alcanza no solo las relaciones Estado-particular, sino también las relaciones entre particulares. Por lo tanto, cualquier acto de una persona natural o jurídica privada que pretenda vulnerar o desconocer estos derechos deviene en inconstitucional. Entonces, los derechos fundamentales sí aplican entre privados, pero el tribunal menciona dos formas en que estos pueden ocurrir: eficacia directa o indirecta. Sí, la eficacia directa ocurre cuando los derechos fundamentales vinculan directamente las relaciones entre particulares, sin necesidad de mediación legal. Esto permite que el afectado pueda reclamar la lesión a través de los procesos constitucionales de la libertad como el amparo. El tribunal cita el caso argentino Ángel Siri, donde la Corte Suprema sostuvo que la protección de los derechos humanos no está circunscrita a los ataques provenientes solo de la autoridad, sino también de otros particulares. En cambio, la eficacia indirecta postula que los derechos fundamentales no regulan directamente las relaciones privadas, sino que su efecto se materializa a través de su recepción por la ley y la aplicación que hacen los jueces ordinarios de las leyes conforme a la Constitución. Desde esta perspectiva, los problemas entre privados sobre derechos fundamentales se resolverían, en principio, en la jurisdicción ordinaria, no en la constitucional, a menos que haya un acto estatal de por medio. El tribunal menciona que esta es la situación en países como España, Alemania y Estados Unidos, donde sus tribunales constitucionales exigen un state action o mediación legal para la tutela constitucional directa. Pero en el caso peruano, el tribunal concluye que ambas formas de eficacia coexisten. La Constitución implícitamente resuelve esto al permitir el amparo contra cualquier hecho u omisión por parte de cualquier persona. Esto significa que los derechos constitucionales vinculan directamente esas relaciones interprivadas y su lesión es reparable vía amparo. Sin embargo, el tribunal aclara que el control constitucional en actos de particulares debe realizarse caso por caso y con un delicado juicio de proporcionalidad y razonabilidad. Esto se debe a que ambas partes en una relación privada también son titulares de derechos constitucionales y, como mencionó Maomi, el hecho de que se pueda resolver en amparo no excluye que también puedan plantearse y resolverse en la justicia ordinaria. La ley 23506 da la opción al afectado, pero si va a la ordinaria ya no puede usar el amparo. Fascinante. Entonces, en Perú, el amparo es una vía válida contra la vulneración de los derechos fundamentales por partes de particulares, incluyendo en el ámbito laboral.